7 lobos irrumpieron violentamente en la cabaña de madera, con los ojos brillando en la oscuridad como brasas. Uno de ellos, el más grande y feroz, cargó directamente contra el Omega acorralado contra la pared, y en ese instante todos reconocieron las marcas doradas en su pelaje. Era el mismísimo Rey Alfa, el líder supremo de la manada del norte. «No te atrevas a tocarla», gruñó uno de los lobos, pero el Rey Alfa hizo algo inesperado, algo que contradecía por completo todas las leyes de la manada. Cuando la Omega finalmente comprendió lo que acababa de ocurrir, cayó de rodillas, temblando, pues lo que el Rey Alfa había hecho esa noche cambiaría su destino para siempre, y el de toda la manada. En las cumbres escarpadas de lo que la gente del valle, allá abajo, llamaba la Sierra del Jaguar, donde el aire era un aliento helado que mordía la piel y los pinos, retorcidos por el tiempo y el viento, se aferraban a la roca como almas desesperadas. Sofía habitaba una soledad tan profunda que se había vuelto parte de su propia piel. Cada amanecer, el sol tardaba en alcanzar su humilde morada, una cabaña de madera y piedra aferrada a la ladera, que no era tanto un hogar como un refugio, una prisión autoimpuesta, donde el silencio era su único compañero y el viento, su eterno lamento. A sus casi 3 décadas, la vida le había enseñado una lección cruel y repetitiva, grabada a fuego en el corazón de su alma. Su presencia era una sombra que traía la muerte. 2 veces había amado, 2 veces el destino, con una crueldad inusitada, le había arrebatado a sus compañeros. Recordaba a Ricardo, el primero, con una nitidez dolorosa, sus risas, sus manos fuertes, el calor de su abrazo. Apenas unos meses después de que sus vidas se entrelazaran bajo el manto estrellado de la sierra, una fiebre repentina, traicionera, le heló la sangre en las venas. Murió en sus brazos, su último aliento un suspiro gélido que se llevó consigo un pedazo de Sofía. Luego vino Javier, un hombre de corazón robusto y risa contagiosa, cuya presencia había logrado, por un tiempo, mitigar la amargura de su primera pérdida. Pero la felicidad fue efímera. Una mañana, sin aviso, su corazón se detuvo. Lo encontró sereno, casi dormido, pero la ausencia de vida era innegable. Sofía quedó de nuevo con el eco de un amor perdido y el sabor amargo de la culpa, un veneno que se escurría por sus venas. Ella era una mujer marcada, una Omega rota, como se susurraba a sí misma en las noches largas y silenciosas, convencida de que su contacto, su mera existencia, portaba una maldición ancestral que condenaba a quienes osaran acercarse a su luz. Su cabaña, entonces, no era un hogar, sino un santuario para su propia penitencia, un lugar donde nadie más pudiera sufrir por su causa, pero el silencio de las cumbres estaba a punto de romperse con una furia elemental. El cielo, que hasta entonces había sido un manto gris, plomizo, se desgarró en una tormenta de nieve de proporciones bíblicas, un cataclismo blanco que los más viejos de la región no recordaban haber visto jamás. El mundo exterior se disolvió en un torbellino de vientos aullantes que silbaban como fantasmas furiosos y copos que caían sin cesar, densos y pesados, como un sudario implacable. La cabaña de Sofía, que siempre se había sentido inexpugnable, crujía y gemía bajo el embate. Sus paredes de madera temblaban como si estuvieran a punto de ceder ante la ira desatada de la naturaleza. El aislamiento se hizo absoluto, la nieve amontonándose en montículos imposibles, sepultando los senderos y borrando cualquier rastro de civilización. Era una prisión de hielo y furia, y Sofía se sintió más pequeña y vulnerable que nunca, a merced de una naturaleza implacable que parecía reflejar la tormenta en su propio espíritu, un espejo de su desolación interna. Fue en medio de ese caos blanco, cuando el mundo exterior parecía devorar toda esperanza, y la cabaña se sentía como un barco a la deriva en un mar de hielo, que un golpe seco y repetitivo resonó en la puerta de su cabaña. Era un sonido tan anacrónico en la desolación circundante, tan ajeno a la furia del viento, que Sofía dudó de su propia cordura. Al principio, pensó que era el viento, un tronco arrastrado por la ventisca golpeando la madera, pero el golpe se hizo más insistente, más deliberado, acompañado de un lamento bajo y gutural que se filtraba a través de las rendijas de la puerta. Con el corazón martillándole en el pecho, un tambor de miedo y curiosidad, se acercó, el frío del picaporte quemándole los dedos al tacto.
Al abrir apenas una rendija, una ráfaga helada de nieve y un olor a sangre y tierra mojada la golpearon con una fuerza brutal. Lo que vio la dejó petrificada, el aliento atrapado en la garganta. 7 lobos, de un tamaño que desafiaba la imaginación y la lógica, se amontonaban en su umbral. Sus pelajes, algunos de un gris acero, otros de un negro profundo como la noche sin luna, estaban cubiertos de sangre y nieve, sus cuerpos tensos, exhaustos. El líder, un alfa rey, imponente que la miraba fijamente, tenía ojos ámbar que brillaban con una inteligencia ancestral y una desesperación palpable, un fuego contenido en la profundidad de su mirada. Su pata delantera estaba horriblemente lacerada y una herida profunda marcaba su flanco, de donde la sangre fresca manchaba la nieve. No eran depredadores buscando presa. No había amenaza en sus ojos, sino criaturas heridas, acorraladas, que huían de una amenaza invisible que la tormenta y la noche ocultaban. Buscaban refugio, y sus ojos suplicantes, llenos de un dolor que Sofía conocía bien, rompieron algo dentro de ella, una barrera que había levantado con esmero durante años. A pesar de su arraigado miedo, de la voz insidiosa de su maldición que le gritaba que esos lobos también morirían si ella los tocaba, que su presencia era un presagio de muerte, una compasión primitiva se encendió en su pecho. Era un instinto más fuerte que cualquier superstición, un eco de su humanidad que se negaba a ser silenciado por el peso de su pasado. Abrió la puerta por completo, permitiendo que los gigantes silenciosos entraran, uno tras otro, arrastrando consigo el frío penetrante y el olor a bosque herido, a vida salvaje y a sangre. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, sus ojos fijos en ella, como si entendieran la magnitud de su gesto, la renuncia a su solitaria protección. Con temblor en las manos, Sofía reunió sus escasos recursos: alcohol de curación que guardaba para sus propias dolencias, vendas improvisadas con viejas sábanas, hierbas medicinales que había recolectado en verano, cuyas propiedades curativas su abuela le había enseñado. Se arrodilló entre ellos, su miedo ahora eclipsado por la urgencia de la tarea, por el imperativo de la vida. Con cada herida limpia, con cada venda colocada, sentía cómo una barrera invisible entre ella y esas bestias salvajes se desmoronaba, cómo el hielo de su propio corazón comenzaba a resquebrajarse. El alfa, cuyos ojos ámbar nunca la abandonaron, permitió que Sofía tocara sus heridas más profundas, una muestra de confianza que le heló y a la vez le calentó el alma con una extraña esperanza. Así transcurrieron las jornadas, un tiempo suspendido en la irrealidad, un paréntesis en la cruel lógica de su vida. La cabaña de Sofía, su santuario de soledad, se transformó en un refugio improbable, un hospital improvisado para una mujer solitaria y 7 lobos heridos. El temor inicial de Sofía se fue disipando como la niebla matutina, reemplazado por una sensación extraña y reconfortante. Ya no estaba sola. La presencia silenciosa de los lobos llenaba el espacio, sus respiraciones rítmicas, el calor de sus cuerpos creando un ambiente que nunca antes había conocido. Aprendió a leer sus gruñidos suaves, sus movimientos cautelosos, el parpadeo de sus ojos. Con el lobo líder, al que en su mente comenzó a llamar Sombra, por su pelaje oscuro como la noche y su presencia etérea, estableció una conexión sin palabras, profunda como las raíces de los pinos en la sierra. Sus ojos ámbar la seguían, la observaban mientras preparaba el poco alimento que compartían, mientras avivaba el fuego que los mantenía a salvo del frío implacable. Era una comunicación de almas, un entendimiento que trascendía las barreras de la especie, una danza silenciosa de confianza y respeto. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no sentía el peso de su maldición, sino la ligereza de una compañía inesperada que no le pedía nada, solo existía a su lado, un bálsamo para su alma herida. Al amanecer de lo que sería el último día de su extraña compañía, la tormenta cedió. El sol, tímido al principio, se asomó entre las nubes rotas, bañando las cumbres en un resplandor dorado que hacía brillar la nieve como millones de diamantes. Los lobos, ya recuperados, sus heridas limpias y casi cerradas, se movían con una renovada vitalidad, sus músculos tensos y fuertes. Sus ojos, antes llenos de dolor y desesperación, ahora reflejaban la fuerza indomable de su especie,
la sabiduría ancestral que habitaba en ellos. Sofía los observaba desde el umbral de su cabaña, un nudo formándose en su garganta. Sabía que se irían. La promesa de su partida, aunque predecible y lógica, le dejó un sentimiento de tristeza punzante, el amargo sabor del regreso inminente a su soledad, ahora más pesada por el recuerdo de la compañía que había encontrado. Se preparaban para abandonar la cabaña, sus miradas cruzándose con la de ella, un adiós silencioso que le oprimía el pecho, una despedida que rompía el frágil lazo que se había tejido entre ellos, pero no se fueron. En un giro que desafió toda lógica y realidad, justo cuando Sombra, el gran lobo de ojos ámbar, se disponía a cruzar el umbral, su forma comenzó a distorsionarse. El aire a su alrededor vibró, la luz se refractó de manera imposible, como si la realidad misma se estuviera doblando. Ante los ojos incrédulos de Sofía, el majestuoso lobo se irguió, su piel se contrajo, sus huesos se reacomodaron con un sonido que no era de dolor, sino de profunda transformación, un susurro ancestral. El pelaje se desvaneció, dando paso a la piel, los músculos tensos, la figura poderosa de un hombre. El pelaje se desvaneció, dando paso a la piel, a músculos tensos que se estiraban y contraían, a la figura poderosa de un hombre. Sofía se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Era un hombre imponente, de cabello oscuro como la noche más profunda de la sierra, que caía en ondas sobre una frente amplia y severa. Sus ojos, sus ojos, eran de un ámbar profundo, idénticos a los del lobo, con una intensidad que traspasaba el alma, enmarcados por rasgos afilados y una mandíbula fuerte, marcada por la experiencia y el poder. Era Emiliano, el alfa rey de la legendaria manada del corazón de la montaña, y sus 6 compañeros, con una sincronía asombrosa, que parecía un rito milenario, también se transformaron, revelando sus formas humanas, guerreros de las cumbres, leales a su líder, sus cuerpos fuertes y sus miradas serenas, aunque llenas de una expectación ancestral. El asombro de Sofía fue eclipsado por un pánico helado que le recorrió las venas. Su mente, aferrada a la realidad que conocía, luchaba por procesar lo imposible, lo que sus ojos le mostraban con una crudeza brutal. Los lobos, esos seres salvajes que había curado con una compasión inesperada, eran hombres. Hombres que la miraban ahora con una mezcla de reverencia y una profunda conexión que ella no podía entender. Emiliano, el alfa, dio un paso adelante. Su voz profunda resonó en el pequeño espacio de la cabaña, una melodía grave que parecía vibrar con la misma esencia de la montaña. Le confesó la verdad, una verdad tan grandiosa y terrible, que desmanteló cada una de sus creencias, cada ladrillo de su solitaria existencia. «No estás maldita, Sofía», dijo, y sus palabras fueron un eco en la quietud de la cabaña, perforando el velo de sus años de culpa. Ricardo y Javier no murieron por tu culpa. Sus cuerpos mortales, sus almas que no eran las tuyas, no podían soportar la ausencia de tu verdadero vínculo. Porque tú, Sofía, la mujer que se consideraba rota, una omega rota, eres en realidad una omega de vínculo verdadero, destinada a mí, a Emiliano, el alfa de mi manada. Tus anteriores parejas, al intentar unirse a un alma que ya estaba predestinada, se habían consumido desde adentro, incapaces de sostener una conexión que no les correspondía, que no era la suya. Era una revelación que la abrumó, una historia de destino y almas gemelas tan antigua como las cumbres que los rodeaban, tan incomprensible como el viento que aullaba en el exterior, que la dejó sin aliento, con el corazón galopando desbocado contra sus costillas. La resistencia inicial de Sofía fue feroz, una mezcla de terror puro y negación obstinada. El mundo que creía conocer, el refugio de su solitaria cabaña, el peso de su maldición autoimpuesta, todo se había desmoronado en un instante, reducido a polvo por las palabras de ese hombre de ojos ámbar. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo podía ella, Sofía, la mujer que traía la muerte, ser el destino de un alfa, de un ser tan poderoso y antiguo? Era una locura, una broma cruel del universo. Pero Emiliano y su manada, ahora en su forma humana, no la presionaron. La trataron con una reverencia que la desarmó, una paciencia que no esperaba. Observó, con los ojos aún dilatados por la incredulidad, cómo, con una eficiencia asombrosa, reparaban los daños de la tormenta en su cabaña,
Sus manos, antes garras, ahora fuertes y hábiles, trabajaban en silencio, colocando maderas, sellando rendijas, devolviendo la integridad a su humilde morada. La manera en que la miraban, no con lástima o miedo, como había sido siempre, sino con un respeto profundo, una adoración casi palpable, comenzó a romper las gruesas capas de su desconfianza. Era como si sus ojos ámbar vieran a través de sus defensas, hasta el núcleo de su alma herida. El pánico inicial, ese nudo apretado en su estómago, dio paso a una curiosidad cautelosa, luego a una aceptación incipiente, un pequeño brote de esperanza en el desierto de su corazón. Las palabras de Emiliano, al principio incomprensibles, empezaron a resonar con una verdad que su corazón, a pesar de la razón, reconocía con una punzada extraña. La soledad, esa compañera fiel que había abrazado como un sudario, se desvanecía, reemplazada por la calidez de una manada que la había encontrado y que la veía no como una paria, sino como su centro, su razón de ser. Susurraban su nombre con un respeto que la hacía sentir una extraña dignidad. Le contaron historias de su gente, de la Sierra del Jaguar, de los cambiaformas y los vínculos que los unían, de la importancia de la omega de vínculo verdadero para la estabilidad y el poder de su manada. Poco a poco, la incredulidad se transformó en asombro, el asombro en una incipiente fe, la esperanza, un sentimiento que creía extinto, comenzó a germinar en su alma, pequeña y frágil al principio, pero creciendo con cada mirada de Emiliano, con cada gesto protector de la manada. Meses después de unirse a la manada del corazón de la montaña, de aprender sus costumbres, de entender el intrincado tejido de su existencia, de sentir la protección incondicional que la rodeaba, Sofía finalmente aceptó completar el vínculo con Emiliano. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el culmen de un viaje emocional, una entrega no solo de su cuerpo, sino de su alma, un acto de fe en un destino que antes había rechazado con tanta vehemencia, con tanta amargura. La noche en que sus almas se entrelazaron fue una danza de luces y sombras, de susurros ancestrales y promesas eternas, bajo el manto estrellado de la sierra. Sintió la energía de Emiliano, la conexión profunda que la anclaba a él, a la manada, a la tierra misma. Al despertar a la mañana siguiente, no sintió el vacío de la soledad, ni el frío abrazo de la culpa que la había acompañado durante tantos años. Sintió el latido constante y fuerte de su propio corazón, un eco rítmico del de Emiliano a su lado, y la inmensa calidez de una conexión que la anclaba al mundo, que la hacía sentirse completa por primera vez. Ya no era una paria, una omega rota. Solo había estado esperando, sin saberlo, su verdadero lugar, su destino. En el reflejo de los ojos ámbar de Emiliano, en el respeto inquebrantable de la manada que la rodeaba, Sofía comprendió su verdad. Estaba destinada a ser una reina, no de un trono visible, sino del corazón de las cumbres, el centro de una familia que la había esperado desde siempre, una mujer fuerte, amada y finalmente libre. Al despertar a la mañana siguiente, el sol se colaba por las rendijas de la cabaña, ya reparada y acogedora, bañando el espacio con un oro cálido que Sofía nunca antes había notado. No era la luz lo que la asombraba, sino el silencio, un silencio lleno, no vacío. El latido constante y fuerte de su propio corazón resonaba en su pecho, pero ahora no era una melodía solitaria, sino un eco rítmico del de Emiliano a su lado. Su piel recordaba el roce de la suya, la energía que había fluido entre ellos, una corriente ancestral que la había anclado, por fin, a algo inquebrantable. Se giró para mirarlo. Emiliano dormía profundamente, su rostro fuerte y sereno, el cabello oscuro esparcido sobre la almohada improvisada. En sus rasgos, Sofía veía la nobleza del lobo que había sido, la sabiduría de las cumbres grabada en cada línea. Una mano, fuerte y protectora, descansaba sobre su cintura, un peso reconfortante que desterraba el frío de años de soledad. La culpa, esa sombra perpetua que había oscurecido su vida, había desaparecido. Se sentía ligera, como si un peso invisible se hubiera desprendido de su alma, permitiéndole respirar por primera vez. Ya no era una paria, una omega rota. Solo era Sofía, y por primera vez, eso era suficiente. Los días que siguieron se tejieron con la magia de lo cotidiano,
y lo extraordinario. La cabaña de Sofía no era ya una prisión, sino un nido, el corazón palpitante de la manada. Los guerreros, ahora en su forma humana, se movían con una gracia natural, sus cuerpos marcados por la fuerza y la vida en la sierra. Miguel, el más joven y audaz, con una risa franca y ojos chispeantes, le enseñó a rastrear las huellas del venado en la nieve derretida, a diferenciar el canto de un censontle del de un mirlo. Elena, una mujer de cabellos plateados y manos sabias, cuya mirada profunda parecía leer el alma, la guió por los secretos de las hierbas medicinales, las mismas que Sofía había recolectado por instinto, pero ahora con un propósito y un conocimiento ancestral. Le mostró cómo preparar infusiones para la fiebre, ungüentos para las heridas, y le habló de la conexión sagrada entre la tierra y sus hijos. Carmen, de sonrisa dulce y ojos bondadosos, la envolvió en una calidez maternal, compartiendo historias de la manada, de sus antepasados, de los tiempos antiguos cuando los cambiaformas caminaban libremente entre los humanos, antes de que el miedo y la ignorancia los forzaran a las sombras. Sofía, que siempre había vivido en el silencio y la introspección, se encontró inmersa en una sinfonía de voces, risas y la constante, reconfortante presencia de otros. Aprendió a leer los sutiles cambios en el viento, a predecir las lluvias por el comportamiento de las aves. Sus manos, antes torpes por la falta de interacción, se volvieron hábiles al ayudar a reparar las trampas para pequeños animales, al coser pieles para abrigos o al preparar los guisos sencillos pero nutritivos que compartían alrededor del fuego. La comida, antes una necesidad solitaria, se transformó en un ritual comunitario, donde el calor de los cuerpos y las voces llenaban el espacio. Observó cómo los hombres cazaban, cómo las mujeres recolectaban, cómo los niños, pocos pero vitales, correteaban por los alrededores de las cuevas que servían de refugio principal a la manada, más abajo en la ladera. Se maravilló ante la disciplina y el amor que unían a la manada del corazón de la montaña, una familia más allá de la sangre, forjada en la lealtad y el respeto mutuo. La conexión con Emiliano, el alfa rey, se profundizó con cada amanecer. No necesitaban palabras. Una mirada bastaba para comunicar un pensamiento, un toque ligero para transmitir consuelo o anhelo. Él la observaba con una intensidad que le erizaba la piel, pero no con posesión, sino con una devoción que la hacía sentir vista, valorada. Le contaba historias de la Sierra del Jaguar, de los espíritus del bosque, de las antiguas tradiciones de su gente. Le enseñó a sentir el pulso de la montaña, a escuchar el susurro del viento como un mensaje, a entender la interconexión de toda vida. Sofía descubrió en él no solo al líder poderoso y protector, sino a un alma antigua y sabia, cargada de la responsabilidad de su gente, pero también de una ternura que solo ella conocía. Se sentía segura a su lado, una seguridad que nunca había imaginado posible. La sombra de Ricardo y Javier, de su destino truncado, se disipó por completo. Comprendió que ellos no habían muerto por su maldición, sino porque no eran su verdadero vínculo, porque sus almas no estaban destinadas a entrelazarse de la forma profunda y elemental en que la suya lo estaba con Emiliano. Poco a poco, Sofía comenzó a comprender el verdadero significado de ser la omega de vínculo verdadero. No era solo la pareja del alfa, sino el ancla de la manada, el corazón que mantenía el equilibrio. Su presencia, su bienestar, influían directamente en la fuerza y la armonía de todos. Los miembros de la manada la buscaban, no solo por consejo o consuelo, sino por la energía que emanaba de ella, una calma que parecía aquietar las tormentas internas y externas. Elena, la sabia, le confió que las omegas de vínculo verdadero poseían una sensibilidad única para percibir los cambios en el entorno, en los corazones de la manada e incluso en el velo entre mundos. Era un don, no una maldición. Sofía, que había evitado el contacto humano por miedo, ahora ofrecía su mano para consolar, su hombro para apoyar. Sintió un poder germinar dentro de sí, no de fuerza física, sino de conexión, de empatía, de una profunda sabiduría que parecía despertar en su interior. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranjas y púrpuras sobre las cumbres, Sofía se encontraba sentada junto a Emiliano, observando a la manada en sus quehaceres. Los lobos, en su forma animal, jugaban con los cachorros más jóvenes en un claro cercano,
sus siluetas recortándose contra el sol poniente. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda, un presentimiento gélido que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. Miró a Emiliano, sus ojos ámbar ya fijos en ella, como si hubiese sentido su cambio de ánimo. ¿Sientes algo, mi Sofía? Su voz era un murmullo profundo, casi un gruñido. Sofía asintió lentamente, su mirada perdida en el horizonte. No sé, es como un frío que no es de esta sierra, como si algo se acercara, algo que no pertenece aquí. Emiliano apretó su mano, un gesto de apoyo silencioso. La preocupación se dibujó en sus ojos, reflejando la suya. Los cambiaformas, especialmente los alfas y las omegas, poseían una conexión intrínseca con su territorio y su gente, una especie de sexto sentido que les alertaba sobre peligros inminentes. La paz que había encontrado Sofía, la calidez de su nueva familia, parecía ahora amenazada por una sombra invisible que se cernía sobre las montañas. La Sierra del Jaguar, ese santuario que había sido su prisión y ahora su hogar, guardaba secretos más profundos y peligros más antiguos de lo que ella jamás había imaginado. La manada, su manada, estaba en peligro, y Sofía, la omega de vínculo verdadero, sentía en su corazón que su verdadero propósito apenas comenzaba a revelarse. Kouna, ¿qué nuevos desafíos crees que enfrentará Sofía y la manada del corazón de la montaña? ¿Crees que su don recién descubierto será clave para proteger a su gente? Comparte tus ideas y déjanos saber cómo crees que se desarrollará esta increíble historia. La Sierra del Jaguar había sido testigo de innumerables lunas, cada una tejiendo historias de vida y muerte, de amor y de lucha. Sofía, ahora la reina de ese corazón salvaje, se erguía con una nueva fortaleza, su espíritu arraigado a la tierra, su alma unida a la de Emiliano y su manada, pero el mundo exterior, el mundo de los humanos que los había rechazado y olvidado, comenzaba a despertar, sus ecos resonando peligrosamente cerca de las cumbres. Los rumores de un grupo de cazadores de bestias, hombres armados con supersticiones y armas modernas, habían comenzado a filtrarse entre los rancheros del valle, historias de extrañas desapariciones y avistamientos de criaturas míticas. Eran susurros que viajaban con el viento, pequeños escalofríos que recorrían la espina dorsal de los cambiaformas, una amenaza latente que prometía desatar una tormenta diferente a la de la nieve, una de fuego y miedo. Emiliano, el alfa rey, sentía el peso de esa inminente confrontación, la responsabilidad de proteger a su gente. Sus ojos ámbar, que antes reflejaban la calma de la montaña, ahora portaban una chispa de alerta, una determinación férrea. Sofía, sintonizada con cada fibra del ser de Emiliano, sentía esa misma tensión. Su conexión con la manada le permitía percibir el miedo de los más jóvenes, la inquietud de los ancianos. Su don de omega de vínculo verdadero no era solo para la armonía interna, era una brújula para los peligros externos. Una noche, mientras el fuego crepitaba suavemente en la cueva principal, Helena, la sabia, se acercó a Sofía. Sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría ancestral, se posaron en ella. El equilibrio se rompe, mi niña. El mundo de afuera olvida el respeto y busca destruir lo que no comprende. Tu llegada no es casualidad. El destino te trajo para esto. Eres la luz que guiará a la manada en la oscuridad que se avecina. Las palabras de Helena no eran una advertencia, sino una confirmación. Sofía sintió el peso de esa profecía, pero también una fuerza inquebrantable. Las palabras de Helena se posaron sobre Sofía como una capa invisible, pesada y a la vez extrañamente ligera. Eres la luz que guiará a la manada en la oscuridad que se avecina. La Sierra del Jaguar, esa majestuosa bestia de piedra y pino, parecía contener el aliento con ella. Luz, ella, la que siempre había sido una sombra, una portadora de la muerte, su corazón, ahora entrelazado con el de Emiliano y el de la manada, latía con una nueva cadencia, una que mezclaba el temor ancestral con una determinación incipiente. Miró a Emiliano, su alfa, su ancla. Sus ojos ámbar reflejaban la misma preocupación, pero también una fe inquebrantable en ella, una fe que Sofía apenas comenzaba a encontrar en sí misma. La tensión se hizo palpable en el aire de la cueva, un eco silencioso que reverberaba en los rincones más profundos del hogar de la manada. Los lobos jóvenes, los chamacos de pelaje aún suave, sentían la inquietud de sus mayores.
Sus juegos se volvían más cautelosos. Sus aullidos, antes alegres, ahora contenían un matiz de alerta. Los viejos, los lobos más sabios y curtidos por innumerables inviernos, se reunían con más frecuencia, sus gruñidos bajos y sus miradas pensativas revelando la gravedad de la situación. Sofía, con su vínculo de Omega, sentía cada una de esas emociones como si fueran propias, un coro de voces silenciosas que clamaban por protección, por guía. La profecía de Helena no era solo una carga, sino un llamado, una responsabilidad que resonaba en cada fibra de su ser. Emiliano, con la sabiduría que le otorgaba su linaje de alfarrey, no subestimaba la amenaza. Había enviado a sus lobos más ágiles y con el olfato más fino a patrullar los límites de su territorio. Días después, el primer indicio innegable de la intrusión humana llegó. Fue Mateo, un joven lobo de pelaje gris ceniza y ojos vivaces, quien regresó con la pata ligeramente herida, un rastro de sangre tenue en la nieve. Traía consigo un objeto extraño, metálico y frío, que dejó caer con reverencia ante los pies de Emiliano. Era una trampa de acero, de esas que los cazadores furtivos usaban para osos y pumas, pero colocada con una intención más siniestra, casi deliberada, en un sendero poco transitado por los animales, pero que la manada usaba para acceder a una de sus fuentes de agua. Un escalofrío de furia recorrió a Emiliano. Sus ojos ámbar brillaron con una luz peligrosa. Sofía sintió la oleada de ira, el instinto protector del alfa que se alzaba ante el peligro para su gente. Se arrodilló junto a la trampa, su mano rozando el acero helado. No era solo la trampa, era el aroma a miedo humano, a codicia, a pólvora y a un desprecio profundo por la vida salvaje que impregnaba el metal. Era el olor de la amenaza. «No vienen por la carne, mi Sofía», gruñó Emiliano, su voz una roca, sus ojos fijos en el horizonte distante donde se alzaban las cumbres que ocultaban el mundo de los humanos. «Vienen por nosotros». La confirmación heló la sangre de Sofía. Los cazadores de bestias no eran simples rancheros extraviados o furtivos en busca de ciervos. Eran hombres con un propósito, con el conocimiento de lo que acechaba en la Sierra del Jaguar y la intención de erradicarlo. La manada se congregó alrededor, sus ojos fijos en la trampa y en sus líderes. El miedo se mezclaba con una lealtad férrea. En los días siguientes, la Sierra del Jaguar se transformó. Lo que antes había sido un santuario de paz, ahora era una fortaleza vigilada. Los lobos patrullaban incansablemente, sus sentidos agudizados, sus movimientos más sigilosos que nunca. Sofía, guiada por Helena y por sus propios instintos en desarrollo, dedicó sus días a fortalecer el vínculo con cada miembro de la manada. Se sentaba con los cachorros, contándoles historias de la montaña, infundiendo en ellos valor y resiliencia. Compartía silencios con los lobos más viejos, bebiendo de su sabiduría, escuchando los susurros del viento que les traían ecos de tiempos antiguos. Su presencia era un bálsamo, una fuente de calma en medio de la creciente tormenta. Con Emiliano, la conexión se hizo aún más profunda, un lazo inquebrantable que trascendía las palabras. Compartían la carga de la responsabilidad, las noches en vela planeando estrategias, los momentos de quietud donde solo la cercanía del otro ofrecía consuelo. Él le enseñaba sobre las defensas naturales de la montaña, sobre los intrincados senderos que solo los lobos conocían, sobre cómo leer las señales sutiles de la naturaleza. Sofía, a su vez, le ofrecía una perspectiva diferente, una sensibilidad humana que, combinada con la astucia lobuna, se revelaba como un arma poderosa. Su don de Omega de vínculo verdadero no solo unía a la manada en armonía, también les permitía sentir las intenciones de los intrusos, la dirección de su avance, la intensidad de su odio. Era una brújula viviente, un radar emocional que se agudizaba con cada día que pasaba. Una tarde, mientras Sofía meditaba en silencio cerca de la entrada de la cueva, una visión la asaltó con una nitidez abrumadora. No era un sueño, sino una ráfaga de imágenes tan reales que le oprimieron el pecho. Vio luces parpadeantes en la distancia, el brillo frío del metal, el humo de fogatas humanas, y sobre todo, sintió una oleada de malicia, de una intención tan oscura que le erizó la piel. Eran muchos, y estaban cerca. Despertó sobresaltada, el corazón martillándole en el pecho, el sabor amargo del miedo en la boca.
Emiliano, que la observaba desde la distancia, se acercó de inmediato, su forma poderosa transformándose en la de lobo para mayor rapidez. Su gruñido interrogativo era una pregunta silenciosa. «Están aquí», dijo Sofía, su voz apenas un susurro, pero cargada de una certeza innegable. «No están lejos, lo siento. Sus intenciones son frías». Los ojos ámbar de Emiliano se encontraron con los suyos, y en ellos Sofía vio una mezcla de preocupación y una confianza absoluta. Él creía en ella, en su don, en su conexión. El alfa asintió lentamente, su mandíbula tensa. La hora de la verdad se acercaba. La manada, alertada por el cambio en el ambiente, se reunió, sus ojos fijos en sus líderes. No había pánico, solo una expectación tensa, una preparación para lo inevitable. Sofía se puso de pie, su mirada recorriendo a cada lobo, a cada miembro de su nueva familia. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba templado por una fuerza que nunca supo que poseía. Era una reina, sí, pero no de un trono de oro, sino del corazón salvaje de la montaña, una protectora de su gente, una luz en la oscuridad que se cernía sobre la Sierra del Jaguar. Su propósito, ese que Helena había profetizado, estaba a punto de desplegarse en toda su magnitud. La batalla por su hogar, por su existencia, estaba a punto de comenzar. El aire en la cueva se volvió denso, cargado con la expectativa de la tormenta que se avecinaba, no una de nieve, sino de acero y odio. La confirmación de Sofía, sus palabras apenas audibles pero resonando con una verdad innegable, se extendió entre la manada como un escalofrío. Los cachorros, sintiendo la tensión en sus mayores, se acurrucaron más cerca. Sus pequeños cuerpos temblaban no de frío, sino de una ansiedad primigenia que aún no comprendían del todo. Los lobos más viejos, con sus pelajes canosos y sus ojos profundos, intercambiaron miradas graves, recordando batallas pasadas, pérdidas que aún dolían en el alma de la manada. Emiliano, con un gruñido bajo que era más una orden que una pregunta, convocó a sus lobos exploradores. 4 figuras ágiles y silenciosas se separaron del grupo, sus formas oscuras desapareciendo en la boca de la cueva, rumbo a la noche que ya empezaba a cubrir las cumbres. Iban a confirmar la visión de Sofía, a ser los ojos de la manada en la oscuridad. Sofía observó su partida, el corazón encogido. Sentía el peso de esa responsabilidad, la certeza de que su don, una vez una carga, ahora era la brújula que guiaba a su gente. Emiliano se mantuvo a su lado, su presencia una roca, sus ojos ámbar no la abandonaban. En ellos, Sofía no veía reproche por la inminencia del peligro que su visión había revelado, sino una fe inquebrantable, una aceptación total de su papel. Ese respaldo silencioso era su ancla en el torbellino de emociones que la asaltaba. La cueva, que antes le había parecido un refugio seguro, ahora se sentía como un nido expuesto, sus paredes de roca no tan infranqueables como había creído. Las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. El viento aullaba afuera, trayendo ecos distantes de la montaña, pero Sofía escuchaba más allá de los sonidos naturales. Sentía la vibración de la tierra bajo sus pies, el ligero temblor que anunciaba la aproximación de algo pesado, algo ajeno. La manada se mantenía en un silencio tenso, cada músculo alerta, cada sentido agudizado. Los cachorros, aunque asustados, se aferraban a sus madres, aprendiendo la lección más antigua de su especie, la unidad en la adversidad. Sofía recordó las historias que Helena, la sabia del grupo, le había contado sobre los cazadores, hombres que no entendían el equilibrio, que veían a los lobos no como guardianes o seres vivos, sino como trofeos, como una amenaza a erradicar. Su rabia, silenciosa y fría, comenzaba a encenderse, una llama protectora que crecía con cada latido de su corazón. Cuando los exploradores regresaron, sus movimientos eran aún más cautelosos. Entraron en la cueva, sus ojos brillando en la penumbra, sus cuerpos tensos. Uno de ellos, un lobo joven y fuerte llamado Mateo, cuya cicatriz de batalla cruzaba su ojo izquierdo, se acercó a Emiliano y Sofía. Su gruñido fue una descripción clara. Hombres, muchos, armados con lo que parecían ser rifles y trampas de metal. Habían establecido un campamento rudimentario a unos kilómetros al sur, cerca de un viejo sendero que los ganaderos usaban para bajar al valle. El humo de sus fogatas se elevaba, una señal insolente en la pureza del aire de la montaña. Y lo que es peor,
Mateo reportó un olor que la manada conocía demasiado bien, el de la pólvora y el de un metal frío que no era de la montaña, el de la muerte. La confirmación golpeó a Sofía con la fuerza de un puño. No era una visión, no era una premonición vaga, era real. Estaban allí. La manada se agitó ligeramente, un murmullo de gruñidos de preocupación recorriendo el grupo, pero Emiliano, con un movimiento de su cabeza, restauró el orden. Sus ojos ámbar, duros como el pedernal, se posaron en Sofía, buscando su guía. ¿Qué más sientes, Sofía? Su voz era grave, apenas por encima de un susurro, pero llena de una autoridad inquebrantable. ¿Cuáles son sus intenciones? Sofía cerró los ojos, concentrándose. La malicia que había sentido antes ahora era más palpable, más intensa. Era una intención de aniquilación, no solo de cazar, sino de borrar. Sentía la frustración de los hombres, su resentimiento por una naturaleza que no podían dominar, su miedo transformado en un odio visceral. Pero también sentía algo más, una especie de impaciencia, de arrogancia. Creían que los lobos eran simples bestias, fáciles de atrapar. Ese desprecio, esa subestimación, podría ser una debilidad. No nos temen como deberían, dijo, abriendo los ojos, su voz ahora más firme. Nos ven como un estorbo, como una plaga. Quieren limpiar la montaña. Su prisa es su debilidad. Confían demasiado en sus armas, en su número. No entienden la montaña. No entienden nuestra conexión con ella. Emiliano asintió, una chispa de astucia brillando en sus ojos. Él conocía la montaña como la palma de su mano, cada grieta, cada saliente, cada sendero oculto. La soberbia de los humanos siempre había sido su perdición en ese terreno indomable. La manada, al escuchar las palabras de Sofía, pareció recuperar algo de su temple. Había un plan, una oportunidad. La noche se extendió sobre la Sierra del Jaguar como un manto oscuro y pesado. En el interior de la cueva, Emiliano, Sofía y los lobos más ancianos se reunieron para trazar la estrategia. Elena, con su sabiduría ancestral, habló de los senderos más traicioneros, de las cuevas secundarias que ofrecían rutas de escape. El viejo Rómulo, un lobo de pelaje blanco y cicatrices que contaban historias de una vida entera en la montaña, sugirió emboscadas en puntos clave, donde la ventaja del terreno sería suya. Sofía escuchaba, pero también contribuía. Su conocimiento de los humanos, de sus tácticas, de sus debilidades, era invaluable. No irán por el camino más difícil, explicó, señalando un mapa rudimentario que Emiliano había trazado en la tierra con una rama. Buscarán la ruta más directa, la que les parezca más rápida. Quieren terminar esto pronto, y buscarán a los cachorros, a los más vulnerables, para desmoralizarnos. Emiliano la miró, una admiración profunda en sus ojos. Ella no solo sentía las intenciones, sino que las interpretaba, las convertía en información táctica. Juntos, diseñaron un plan que era una danza de astucia y fuerza bruta. Los cachorros y las lobas gestantes serían trasladados a una cueva más profunda y oculta, un santuario inexpugnable. El resto de la manada se dividiría en grupos de emboscada, utilizando el terreno a su favor, guiados por el conocimiento de Emiliano y la sensibilidad de Sofía. No buscarían la confrontación directa, no al principio. Su objetivo era desorientar, agotar, y hacer que los cazadores se dieran cuenta de que la montaña era un enemigo implacable, no un simple terreno de caza. La tensión en la cueva era casi insoportable, pero debajo de ella, una nueva cohesión se estaba forjando. Sofía, que una vez se sintió la encarnación de la soledad, ahora era el centro de esa unidad, el corazón que latía al unísono con el de la manada. No había tiempo para el miedo paralizante, solo para la acción. El amanecer se acercaba, y con él, el momento de la verdad. Antes de que las primeras luces del alba tiñeran el horizonte, la manada se preparó. Los lobos se movían con una quietud sobrenatural, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de determinación y una tristeza ancestral. Sabían lo que estaba en juego. Sofía se despidió de los cachorros, acariciando sus pequeños lomos, sintiendo la calidez de sus cuerpos. Les susurró promesas de un futuro en paz, de cielos azules y valles verdes. Luego, con el corazón pesado pero la voluntad férrea, se unió a Emiliano. Él la transformó con su toque, sus manos fuertes envolviéndola, uniendo su energía a la suya. Juntos, se convertirían en la punta de lanza de la defensa. La cueva quedó en silencio. Solo el viento,
Ahora un lamento premonitorio se escuchaba en la distancia. La batalla por la Sierra del Jaguar, por la existencia misma de la manada del corazón de la montaña, estaba a punto de comenzar. Sofía, la omega que había encontrado su propósito, se irguió, su figura esbelta pero poderosa, sus ojos fijos en la boca de la cueva. No era una mujer que huía de su destino, era una reina que lo abrazaba, dispuesta a luchar por su reino y por su familia, con el espíritu indomable de un lobo y la sabiduría de un alma ancestral. La montaña la llamaba, y ella respondería: si tuvieras que elegir una habilidad especial para proteger a tu manada o a tus seres queridos, ¿cuál sería y por qué? El gélido aliento de la madrugada se aferraba a la Sierra del Jaguar, y con él, el eco distante de botas sobre la nieve crujiente. Los cazadores, una veintena de hombres robustos, armados hasta los dientes, ascendían con una confianza ciega, ajenos a los ojos ámbar que los observaban desde las sombras. Su líder, un hombre de rostro curtido y mirada dura, apodado el Chacal por su crueldad, avanzaba al frente, su rifle al hombro, convencido de que la montaña era solo un obstáculo más a doblegar. Emitían un rastro de olor a metal, a sudor humano y a una ambición despiadada que Sofía percibía con una claridad dolorosa, como una punzada en su propio pecho. Eran una mancha disonante en la pureza helada del alba. La manada, dispersa en grupos estratégicos, esperaba. La tensión era un hilo invisible que unía a cada lobo, a cada guerrero, a cada corazón palpitante. Sofía, aferrada a la forma de Emiliano, sentía cada vibración en la tierra, cada susurro del viento que traía consigo la inminente colisión. Su mente, una extensión de la de él, percibía el avance de los intrusos, la cadencia de sus pasos, la impaciencia que los impulsaba. La cueva de los cachorros, ahora sellada y oculta por la magia de los más ancianos, era un refugio silencioso, una promesa de futuro que debían proteger a toda costa. Los primeros encuentros fueron apenas roces, fantasmas en la neblina. Un lobo solitario, un explorador de la manada, se dejaba ver apenas, lo suficiente para atraer la atención de un pequeño grupo de cazadores por un sendero equivocado. Los hombres, con la adrenalina a flor de piel, se desviaban, persiguiendo la sombra escurridiza que se desvanecía entre los pinos. El terreno, traicionero y cubierto de nieve fresca, se convertía en su primer adversario. Las rocas resbaladizas, los barrancos ocultos bajo el manto blanco, eran trampas naturales que la montaña ofrecía a sus protectores. Los gruñidos de frustración de los cazadores resonaban, lejanos, mientras Sofía y Emiliano observaban desde una altura, sus ojos fijos en el mapa viviente que era la sierra. «Están cayendo en la trampa», murmuró Emiliano en su mente, la voz grave y firme, sin la más mínima vacilación. Sofía asintió, su corazón latiendo con una mezcla de pavor y orgullo. Había predicho esa ruta, esa impaciencia. Su conocimiento del comportamiento humano, forjado en años de observación desde la periferia, se había convertido en una herramienta vital. Sentía la energía de la montaña, la forma en que los árboles parecían inclinarse para ocultar a los suyos, cómo el viento arremolinaba la nieve para borrar sus huellas y magnificar las de los intrusos. Era una danza ancestral, un ballet de supervivencia donde la naturaleza misma era un aliado. Los cazadores, al darse cuenta de que habían sido engañados, regresaron sobre sus pasos, la frustración tiñendo sus rostros. El chacal apretó los dientes, su ira palpable incluso a la distancia. Ordenó a sus hombres que se dispersaran, que cubrieran más terreno, buscando flanquear a los lobos. Pero esa era precisamente la debilidad que Sofía había señalado. La montaña, vasta y laberíntica, se tragaba a los grupos pequeños, los aislaba, los hacía vulnerables. Un aullido agudo, la señal de un lobo en apuros, rasgó el aire. Emiliano tensó los músculos, sus ojos ámbar brillando con ferocidad. Sofía sintió la punzada de la preocupación, un miedo primitivo por la seguridad de su familia. Pero antes de que el chacal pudiera reaccionar, un grupo de lobos, liderados por el imponente Rómulo, emergió de entre los árboles, no para atacar directamente, sino para rodear a los cazadores, moviéndose en un círculo apretado, sus gruñidos graves y amenazantes. No atacaban, solo intimidaban, agotaban la moral, mostraban una fuerza silenciosa y coordinada que desestabilizaba a los hombres. El chacal gritó órdenes,
Sus hombres disparaban al aire, pero los lobos eran sombras, esquivas y rápidas, desapareciendo tan pronto como aparecían. La batalla no era de balas y garras, sino de nervios y resistencia. Los cazadores, acostumbrados a la presa fácil, se encontraban frente a un enemigo que no entendían, un enemigo que era la montaña misma. El frío se les metía en los huesos, la nieve se acumulaba en sus ropas, y el miedo, un miedo insidioso e irracional, comenzaba a roer su determinación. Eran forasteros en un reino que los rechazaba. Sofía, en su forma humana, pero con la esencia del lobo fluyendo por sus venas, sentía el pulso de la manada, la red de comunicación telepática que los unía. Era como si pudiera ver a través de los ojos de cada lobo, sentir el latido de sus corazones. Guiaba a Emiliano, señalando con gestos sutiles, con pensamientos claros y concisos, los movimientos de los cazadores, sus puntos débiles. «Van a intentar rodear el peñasco de las Águilas», transmitió a Emiliano, señalando un promontorio rocoso que se alzaba majestuoso en la distancia. «Quieren un punto de observación elevado». Emiliano, con una velocidad asombrosa, transmitió la orden a Helena y su grupo. Los lobos se movieron con una eficiencia brutal, interceptando a los cazadores antes de que pudieran alcanzar su objetivo. La escaramuza fue breve, los hombres forzados a retroceder, uno de ellos cojeando, su rostro blanco de dolor y frustración. La jornada se extendió, cada hora un siglo de tensión. Los cazadores estaban exhaustos, hambrientos, y su moral comenzaba a fracturarse. Sus voces, antes llenas de bravuconería, ahora eran susurros de desesperación. El chacal, sin embargo, no se rendía. Su obstinación era tan grande como su crueldad. Decidió que si no podían cazar a los lobos, los acorralarían. Ordenó a sus hombres que formaran una línea, que avanzaran lentamente, barriendo la montaña, con la intención de empujar a la manada hacia un barranco sin salida conocido como la Quebrada del Silencio. Sofía sintió la intención, un escalofrío de terror recorriéndole la espalda. La Quebrada del Silencio era una trampa mortal, un abismo del que pocos regresaban. Era una táctica brutal, pero predecible para mentes humanas desesperadas. «No vamos a la quebrada», dijo Sofía, su voz, esta vez audible, cortando el aire helado mientras Emiliano la miraba, sus ojos ámbar fijos en los de ella. «Quieren acorralarnos, pero podemos usar eso en su contra». La mente de Emiliano ya estaba un paso adelante, sopesando las palabras de Sofía, confiando en su instinto. El chacal creía que los lobos huirían en pánico, pero Sofía sabía que la manada del corazón de la montaña no huía, se adaptaba. El plan de Sofía era arriesgado, audaz. Implicaba dividir a la manada de nuevo, pero esta vez no para evadir, sino para contraatacar de una manera inesperada. Sugirió que un grupo pequeño, liderado por Emiliano y ella, se acercara sigilosamente por la retaguardia de la línea de cazadores. Mientras tanto, el resto de la manada, simulando una huida hacia la quebrada, atraería la atención principal. Cuando los cazadores estuvieran más concentrados en la persecución, el grupo de Emiliano los atacaría por sorpresa, rompiendo su formación y sembrando el caos. La idea era brillante en su simplicidad, pero requería una coordinación perfecta y una confianza absoluta. Los lobos más ancianos, después de un momento de deliberación silenciosa, asintieron. Habían aprendido a confiar en la sabiduría de la Omega, en esa mujer que había llegado a sus vidas como una tormenta y se había convertido en su faro. Emiliano se transformó, su cuerpo atlético y fuerte volviendo a su forma lobuna, su pelaje oscuro como la noche, sus ojos brillando con una luz intensa. Sofía, con una determinación inquebrantable, se aferró a su lomo. Su conexión era total, una extensión de sus almas entrelazadas. Juntos, se movieron como una sola entidad, deslizándose entre los pinos, sus pasos silenciosos sobre la nieve, el viento cubriendo su avance. Los otros lobos, con Rómulo al frente, comenzaron su finta, sus aullidos resonando en la distancia, atrayendo la atención de los cazadores como un imán. El chacal sonrió con satisfacción al escuchar los aullidos de lo que creía era una manada en retirada. «¡Ahí van! ¡Acorrálenlos hacia la quebrada! ¡No dejen que escape ni uno!», gritó, su voz ronca por el esfuerzo y la emoción de la supuesta victoria. Sus hombres,
renovados por la falsa esperanza, redoblaron el paso, sus rifles preparados, sus mentes fijas en la aniquilación. Pero cuando la línea de cazadores se estiró, adelgazada por la persecución, el ataque llegó. Emiliano, un torbellino de fuerza y furia, irrumpió desde la retaguardia, sus garras y dientes una blur. Sofía, aferrada a él, no era una simple pasajera. Su mente se conectaba con cada músculo de Emiliano, guiando cada movimiento, anticipando cada reacción. No era una lucha de humanos contra lobos, era una lucha de la montaña contra aquellos que buscaban profanarla. El caos estalló. Los cazadores, tomados por sorpresa, se desorientaron. Sus formaciones se rompieron. Algunos tropezaron en la nieve, otros dispararon a ciegas, sus balas perdiéndose en el aire helado. Los lobos, que antes parecían huir, ahora flanqueaban a los cazadores, sus ojos ámbar brillando con una ferocidad renovada. No buscaban matar sin sentido, sino desarmar, desmoralizar, hacer que los hombres huyeran de la montaña para no volver. Sofía sentía la adrenalina, el miedo y la euforia mezclándose en una marea poderosa. La adrenalina era un torrente helado y ardiente a la vez, una corriente salvaje que recorría cada fibra de Sofía. Aferrada al lomo de Emiliano, sentía la vibración poderosa de sus músculos tensos bajo el pelaje, la fuerza bruta y calculada de cada zancada. El mundo se había vuelto una vorágine de nieve levantada, gritos ahogados y el eco metálico de disparos erráticos. Los cazadores, antes tan seguros de su superioridad, se tambaleaban, sus rostros descompuestos por el pánico, sus ojos fijos en los lobos que, de la nada, habían surgido para devorar su falsa victoria. Sofía no era una espectadora, era parte de esa furia, un apéndice de la voluntad de Emiliano, su mente unida a la suya en una danza mortal y precisa. Veía el miedo en los ojos de los hombres, un terror primario que antes solo había imaginado en sus pesadillas. Y extrañamente, no sentía lástima, solo una determinación férrea. Estos hombres habían venido a destruir, a profanar el santuario que ahora era su hogar, a cazar a su familia. La idea de su maldición, que antes la había paralizado, ahora parecía una burla cruel de su pasado. Aquí, en la espalda de un lobo que era también su hombre, en medio del caos de la batalla, Sofía se sentía más viva que nunca, más conectada a la tierra y a su propia esencia. Era la Omega, la reina, no solo por título, sino por la sangre que corría por sus venas, por la conexión inquebrantable que la unía a la manada y a su alfa. Emiliano era una sombra difusa de dientes y garras, un vendaval de pelaje oscuro que arremetía contra los hombres. No mordía para matar, sino para desarmar, para derribar, para quebrar el espíritu. Sofía sentía cada impacto, cada movimiento evasivo, como si su propio cuerpo fuera el de él. Sus manos se hundían en el espeso pelaje, sus mejillas rozaban su cuello, y en ese contacto, la comunicación fluía sin palabras. Una ráfaga de viento helado le azotó el rostro, llevándose consigo el olor a pólvora y el sudor frío del miedo humano. Un cazador, con el rostro cubierto de nieve y sangre de un rasguño superficial, soltó su rifle con un grito de espanto al ver los ojos ámbar de Emiliano tan cerca, tan llenos de una inteligencia antigua y salvaje. Los otros lobos, liderados por un Rómulo majestuoso y ágil, flanqueaban a los cazadores con una coordinación impecable. Sus gruñidos resonaban en el aire, una sinfonía gutural que aullaba advertencia y furia. Eran fantasmas entre los pinos, apareciendo y desapareciendo, rompiendo cualquier intento de los hombres por reagruparse. El plan de Sofía se desarrollaba con una precisión casi milagrosa. Los cazadores, desorganizados, se disparaban entre sí en la confusión, sus balas silbando peligrosamente cerca de los troncos de los árboles. La quebrada del silencio, hacia donde creían acorralar a los lobos, ahora parecía una promesa vacía, una burla cruel de su estrategia fallida. El chacal, con su rostro endurecido por la maldad y el orgullo, gritaba órdenes que nadie escuchaba. Su voz, antes autoritaria, se perdía en el estruendo de la batalla y el ulular del viento. Sofía lo vio, su figura corpulenta destacando entre sus hombres, intentando disparar a Emiliano. Pero la agilidad del alfa era superior, un borrón oscuro que se movía demasiado rápido para el ojo humano. Un chasquido seco,
el rifle del chacal golpeando la nieve, arrancado de sus manos por una embestida precisa de Rómulo. El rostro del chacal se contorsionó en una mueca de rabia impotente. Su arrogancia se desmoronaba. Sofía, en ese instante, entendió la verdadera naturaleza de la manada. No eran solo bestias salvajes, eran guardianes, protectores. Su furia no era gratuita, sino una respuesta a una amenaza. La montaña misma parecía respirar con ellos, las ráfagas de viento empujando a los cazadores, la nieve cegándolos, como si la sierra del jaguar se hubiera levantado en defensa de sus hijos. Un cazador resbaló en una placa de hielo, su cuerpo rodando cuesta abajo entre los arbustos, su rifle perdido. Otro, con los ojos desorbitados, tropezó con una raíz expuesta y cayó, su cara impactando contra la nieve. El pánico se extendía como una plaga. Ya no era una cacería, era una huida desesperada. Emiliano, con Sofía aún aferrada a su lomo, se detuvo por un instante en la cima de un montículo nevado. Sus ojos ámbar recorrieron el campo de batalla, observando la desbandada de los hombres. No había sed de sangre en su mirada, solo la satisfacción fría de la victoria estratégica. Los lobos no perseguían a los que huían, solo los empujaban, los guiaban lejos de su territorio, lejos de la paz que habían venido a perturbar. La manada del corazón de la montaña no era de depredadores sin conciencia, sino de guardianes con un propósito. Sofía sintió un alivio profundo, mezclado con una extraña exaltación. Había participado en la defensa de su hogar, de su familia. Ya no era la mujer que se escondía del mundo, temiendo su propia sombra. Era la Omega, la compañera del Alfa, la fuerza tranquila que había ayudado a guiar esta victoria. La conexión con Emiliano se intensificó, un lazo que trascendía la carne y el espíritu. Sentía su orgullo, su gratitud, un calor que la envolvió a pesar del frío cortante de la montaña. Era una sensación de pertenencia tan poderosa que le llenó los ojos de lágrimas que el viento se llevó antes de que pudieran caer. Los últimos cazadores, desmoralizados y exhaustos, tropezaban cuesta abajo, sus siluetas perdiéndose entre la espesura de los pinos. El chacal, con el rostro lívido de rabia y humillación, fue uno de los últimos en desaparecer, lanzando una mirada de odio puro hacia Emiliano y Sofía. Esa mirada no prometía el fin de la amenaza, sino una pausa, una retirada táctica. La batalla había terminado por ahora, pero la guerra, Sofía lo sabía, apenas comenzaba. La sierra del jaguar había reclamado su respeto, pero la maldad humana era persistente, como una mala hierba que siempre volvía a crecer. Emiliano se sacudió la nieve del pelaje, el potente movimiento haciendo que Sofía se aferrara con más fuerza. Luego, con un gruñido suave y protector, comenzó a descender el montículo, reuniéndose con el resto de la manada. Los lobos se acercaron a ellos, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de respeto y afecto. Rómulo, el segundo al mando, frotó su cabeza contra el flanco de Emiliano, un gesto de lealtad y camaradería. El resto de la manada hizo lo mismo, sus cuerpos cálidos y reconfortantes, sus presencias un muro inquebrantable de protección. Sofía bajó del lomo de Emiliano, sus piernas temblorosas por la adrenalina y la emoción. Al tocar la nieve, sintió la dureza del suelo bajo sus pies, la realidad palpable de lo que acababa de vivir. Emiliano, con un movimiento fluido, se transformó de nuevo, su cuerpo atlético emergiendo del pelaje oscuro. Sus ojos ámbar, ahora en su rostro humano, la miraron con una intensidad que le robó el aliento. En ellos no había juicio, solo una profunda admiración y un amor que la rodeaba como un manto cálido. «Lo hiciste increíble, mi reina», dijo Emiliano, su voz grave y resonante, un bálsamo para su alma. La tomó entre sus brazos, el calor de su cuerpo disipando el frío de la montaña. Sofía se acurrucó contra él, sintiendo el latido constante de su corazón contra su oído. Habían ganado una batalla, pero la sombra del chacal y su obstinación seguían acechando en los valles. La paz era un suspiro, no una permanencia. La manada los rodeó, sus formas humanas ahora visibles, sus rostros marcados por la tensión de la batalla, pero también por el alivio de la victoria. Eran su familia, su escudo, su razón de ser. Sofía ya no era una Omega rota, una mujer maldita. Era el corazón de la manada, la guía silenciosa, la compañera del Alfa. Y aunque la amenaza persistía, aunque sabían que el chacal volvería con más rencor, Sofía no sentía miedo, solo una resolución inquebrantable.
Juntos, con la montaña como testigo y su amor como ancla, enfrentarían lo que viniera. La Sierra del Jaguar era su hogar, y nadie, absolutamente nadie, se los arrebataría. La intensidad del momento se cernía sobre ellos, un recordatorio de que su destino estaba entrelazado con cada árbol, cada roca, cada criatura de esas cumbres sagradas. La promesa de un futuro incierto, pero compartido, era un faro en la fría inmensidad de la montaña. El inmediato cese de la escaramuza trajo una calma engañosa. El viento, que hacía apenas unos instantes aullaba furioso, ahora susurraba secretos entre los pinos, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda y el lejano rastro de humo. Sofía, aún acurrucada en los brazos fuertes de Emiliano, sentía un temblor bajo sus pies, no el eco de los cazadores en retirada, sino una inquietud más profunda, una vibración de la montaña que le hablaba directamente al alma. La victoria, pensó, era un bálsamo efímero. La mirada del chacal, cargada de bilis y una promesa velada de venganza, se había grabado en su memoria como una cicatriz fría. Sabía con una certeza helada que aquel hombre no aceptaría la derrota. Su orgullo herido era una bestia más peligrosa que cualquier jauría. Emiliano, con la sabiduría ancestral que corría por sus venas, también percibía la sombra alargada de aquella amenaza persistente. Sus ojos ámbar, que solían irradiar una calma inquebrantable, ahora portaban una tensión contenida, una vigilancia que no cedía ni por un instante. La manada, aunque visiblemente aliviada por el fin del enfrentamiento, se mantenía en un estado de alerta latente, sus sentidos agudizados por la adrenalina de la batalla. Se movían con una cadencia silenciosa, atendiendo a las pequeñas grietas en su refugio temporal y curando las heridas menores, pero sus oídos estaban siempre prestos al menor crujido de la nieve, al más sutil cambio en el aliento helado del viento. La Sierra del Jaguar, su madre y protectora, parecía contener el aliento junto con ellos, expectante, aguardando lo inevitable. La noche se deslizó sobre las cumbres como un sudario de terciopelo, más oscura y profunda que de costumbre, envolviendo el paisaje en una densidad casi tangible. La luna, oculta tras un velo de nubes bajas y grises, apenas ofrecía un halo plateado que se perdía entre las copas de los árboles, incapaz de perforar la negrura que lo cubría todo. Sofía no podía conciliar el sueño, la conexión con Emiliano, que se había vuelto una corriente viva y cálida en su interior. Le transmitía su propia inquietud, un presentimiento gélido que le erizaba la piel y le agitaba el corazón. Se levantó de la cama de pieles, el frío de la cabaña mordiéndole los pies descalzos, una sensación que, sin embargo, apenas registraba. Se acercó a la ventana, la madera helada bajo sus dedos, y miró hacia la oscuridad insondable de las cumbres. No vio nada que pudiera identificar, pero sintió algo, una vibración anómala, un desgarro sutil en la perfecta armonía de la montaña, como un hilo tensado hasta el punto de romperse. De repente, un estruendo sordo, lejano pero inconfundible, sacudió la tierra con una fuerza que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. No era el eco familiar de un trueno lejano, sino un sonido más profundo, más metálico, seguido de un crujido prolongado que ascendió por la ladera, como si la tierra misma se estuviera quejando. Era el sonido inconfundible de la roca cediendo, de la tierra desgarrándose bajo una fuerza antinatural. Emiliano se levantó de un salto de su lecho, sus ojos fijos en Sofía, comprendiendo de inmediato el terror que se reflejaba en los de ella, un terror que él mismo sentía. El resto de la manada, que dormitaba dispersa por la cabaña, se puso en pie de inmediato, sus formas humanas tensas, sus sentidos en alerta máxima, cada músculo vibrando con anticipación. «El chacal», susurró Sofía, la voz apenas un hilo que se perdió en el aire helado de la cabaña. No era una pregunta, sino una certeza escalofriante que le heló la sangre en las venas. Emiliano asintió con gravedad, la mandíbula tensa. Ha atacado el corazón de la montaña, la cueva de los ancestros. El corazón de la montaña no era solo un nombre poético para su manada, era un lugar físico, una vasta caverna oculta en las entrañas más profundas de la sierra, donde se hallaban los restos venerados de sus antepasados y se guardaban los relatos milenarios de su estirpe. Era su santuario, la fuente misma de su poder espiritual, el ancla inquebrantable de su existencia. Atacarlo no era solo una agresión,
Era un sacrilegio imperdonable, una declaración de guerra total que buscaba borrar no solo a la manada, sino su memoria, su legado. El chacal había usado explosivos, no con la intención de cazar, sino con la perversa idea de destruir, de borrar la historia de la manada de la faz de la tierra. El tiempo se diluyó en una ráfaga de adrenalina pura. Emiliano se transformó en sombra, el lobo majestuoso de pelaje oscuro, con una velocidad asombrosa, sus músculos tensos y poderosos. La manada lo siguió, sus cuerpos ágiles y potentes, sus ojos ámbar brillando con una furia ancestral que prometía venganza. Sofía no dudó ni un instante. Se aferró al pelaje cálido de sombra, sintiendo el calor de su cuerpo bajo sus manos, la fuerza imparable de sus músculos que la impulsaba hacia adelante. La nieve crujía bajo las patas de los lobos, mientras ascendían la ladera a una velocidad vertiginosa, el viento helado golpeando sus rostros, pero la urgencia de la misión era mayor que cualquier frío, cualquier miedo. A medida que se acercaban al punto de la explosión, el olor a pólvora quemada y tierra removida se hizo nauseabundo, picando en sus fosas nasales. El estruendo inicial había provocado una pequeña pero devastadora avalancha de rocas y nieve que había sepultado la entrada principal de la cueva. El chacal y sus hombres, armados con taladros ruidosos y más explosivos, intentaban abrirse paso a la fuerza, sus rostros desfigurados por la codicia y una maldad que trascendía la simple ambición. No buscaban oro, no buscaban pieles, buscaban un poder, una esencia mística que, según sus retorcidas y erróneas creencias, residía en el corazón de la montaña. Querían profanar, robar, destruir lo que no podían comprender, lo que les era ajeno. Emiliano lanzó un aullido gutural que hizo temblar la sierra misma, un grito de guerra que resonó en cada rincón del valle, anunciando su llegada con una furia contenida. La manada se lanzó al ataque, no con la intención de matar indiscriminadamente, sino con el propósito sagrado de proteger, de repeler la profanación de su santuario. La lucha fue brutal, un torbellino caótico de cuerpos ágiles, garras afiladas y dientes contra el acero frío de las armas. Los hombres del chacal, aunque superados en número y en espíritu, luchaban con la desesperación de quien está a punto de ver su botín arrebatado, con la rabia de la impotencia. Sofía, desde el lomo de sombra, observaba la batalla con el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con desgarrarle el pecho. No era miedo lo que sentía, sino una furia helada y una resolución inquebrantable que nunca antes había experimentado. Vio a Rómulo, el segundo al mando, derribar a 2 hombres con un solo movimiento, su pelaje gris manchado de sangre, pero sus ojos llenos de una determinación férrea. Vio a los demás lobos luchar con una ferocidad que solo la defensa de su hogar y su familia podía inspirar, pero la entrada de la cueva seguía bloqueada, y el chacal, con una mirada de locura desatada en los ojos, preparaba una última carga de dinamita, dispuesto a hacer colapsar todo el santuario, a sellar el destino de la manada para siempre. Un pánico gélido la invadió, envolviéndola como una mortaja. Si la cueva colapsaba, la manada perdería su historia, su conexión irrompible con los ancestros, su misma identidad. Sería una herida de la que nunca se recuperarían, una cicatriz imborrable en el alma de la sierra, la maldición, esa vieja y traicionera voz que había resonado en su mente durante años. Intentó susurrarle al oído que su presencia solo traía destrucción, que su destino era ser una espectadora impotente de la tragedia, pero esa voz, por primera vez, ya no tenía poder sobre ella. En ese instante crucial, algo se encendió dentro de Sofía. No era un pensamiento racional, sino una sensación visceral, una corriente eléctrica que la conectaba directamente con la tierra bajo sus pies, con la roca viva, con los pinos que se alzaban como centinelas silenciosos. Sintió el pulso de la sierra, la vida antigua que fluía por sus venas de piedra, la memoria de milenios. Se bajó del lomo de sombra, sus pies descalzos tocando la nieve, el frío quemándole la piel, pero ella no lo sintió. Levantó las manos, extendiendo los dedos hacia la montaña, hacia la caverna herida, hacia el corazón mismo de la sierra. Emiliano, en medio de la refriega más encarnizada, la vio. Sus ojos ámbar, llenos de una mezcla de preocupación y asombro, se encontraron con los de ella, y en ellos vio no a la mujer asustada que conoció, sino a la reina de las cumbres, a la omega de vínculo verdadero,
a la que la montaña misma había estado esperando con paciencia infinita. Sofía cerró los ojos, concentrándose con una intensidad que le vaciaba el mundo de todo lo demás. La energía de la sierra respondió a su llamado, una fuerza ancestral que vibraba en sus entrañas. Sintió cómo las raíces profundas de los árboles, las vetas de minerales ocultos, la memoria misma de la tierra, se unían a ella, fluyendo a través de sus venas. No era magia en el sentido de un hechizo, sino una armonía profunda, una resonancia con la vida misma del lugar, una conexión que trascendía lo material. La tierra gimió, un sonido primordial que solo ella y la manada pudieron percibir, una queja y una respuesta. La sierra del jaguar, milenaria y paciente, respondió al llamado de Sofía con una fuerza telúrica que hizo temblar el suelo bajo los pies de todos, un eco de su propia sangre pulsando en la corteza terrestre. No fue un terremoto de destrucción, sino una pulsación vital, una respiración profunda de la tierra que se manifestó con una precisión asombrosa, casi orquestada por una voluntad invisible. De las profundidades de la cueva, justo cuando el chacal, con una sonrisa demente y los ojos inyectados en sangre, se disponía a encender la mecha de la última carga de dinamita, una grieta se abrió en el techo, no una fractura azarosa, sino una boca que devoró el explosivo antes de que pudiera ser activado, sellándolo en las entrañas de la roca con un rugido sordo. El chacal, petrificado, vio cómo la dinamita desaparecía, tragada por la montaña, y un terror primario, más allá de cualquier codicia, se apoderó de él. Sus hombres, ya desmoralizados por la lucha contra la manada, sintieron el aliento helado de la sierra, y el pánico se extendió como un veneno. Las raíces de los pinos, que se aferraban a la roca como tentáculos antiguos, emergieron de la tierra, no para atacar, sino para envolver y desarmar, para inmovilizar a los intrusos con una fuerza ineludible. Era la montaña misma quien se defendía, guiada por la voluntad silenciosa de Sofía. Los hombres del chacal cayeron, atrapados por la tierra que se alzaba, por las piedras que se movían para encerrarlos en un abrazo gélido y firme. El chacal intentó escapar, su cara descompuesta en una máscara de puro horror, pero el suelo se abrió bajo sus pies, no para devorarlo, sino para atraparlo hasta la cintura, inmovilizándolo, dejándolo a merced de la justicia de la sierra. Sus gritos de rabia y desesperación resonaron, pero se ahogaron en el silencio imponente que siguió a la manifestación de la voluntad de la montaña. La manada, testigos de este prodigio, observaba con un respeto reverencial, sus aullidos de guerra, transformados en gemidos de asombro y gratitud. Emiliano, con la furia aún brillando en sus ojos ámbar, se acercó a Sofía, su forma de lobo majestuosa, y rozó su cabeza contra su mano, un gesto de profunda reverencia y amor. El aire se limpió de la tensión y el olor a pólvora, dejando solo el aroma puro de pino y nieve. La batalla había terminado. La sierra del jaguar había hablado, y su mensaje fue claro: no permitiría la profanación. Los hombres del chacal, inmovilizados, fueron desarmados por la manada, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de un terror que nunca olvidarían. No hubo necesidad de violencia adicional. La montaña se había encargado de impartir su propia lección. Después de asegurar a los intrusos y decidir su destino, serían expulsados del territorio, marcados para nunca regresar, con la promesa de la ira de la sierra si osaban volver. La manada se reunió alrededor de Sofía. Sus heridas, aunque presentes, parecían nimias comparadas con la magnitud de lo que acababan de presenciar. Sofía abrió los ojos, la conexión con la tierra, disipándose lentamente como una marea que se retira, dejándola exhausta, pero con una serenidad inquebrantable que nunca antes había conocido. Cada fibra de su ser vibraba aún con la energía ancestral, un testimonio de la comunión que había logrado con el espíritu de la sierra. El frío de la nieve bajo sus pies ya no quemaba. Se sentía como una extensión de sí misma, una parte de la montaña. Miró a Emiliano, sus ojos ámbar brillando con una luz que nunca antes había visto, una mezcla de adoración, orgullo y una profunda comprensión. No se dijeron palabras, no eran necesarias. Sus almas ya hablaban un lenguaje que trascendía lo humano. En ese momento, en medio de la Sierra Nevada, rodeada por la manada, Sofía comprendió que su verdadero poder no residía en una maldición que mataba, sino en una conexión que daba vida, que protegía,
que era el corazón latente de su hogar. Los días que siguieron fueron de curación y de celebración silenciosa. La manada, con sus heridas lamidas y sus espíritus renovados, se dedicó a restaurar la paz en sus dominios. La cabaña de Sofía, que había sido su prisión, se convirtió en el centro de un nuevo universo. Las visitas de Emiliano y los suyos se hicieron constantes, no como lobos en busca de refugio, sino como compañeros, como familia que regresaba a su hogar. Sofía ya no era la mujer solitaria que temía su propia sombra. Caminaba por los senderos de la sierra, con una confianza que brotaba desde lo más profundo de su ser, su presencia reconocida no solo por la manada, sino por la montaña misma. Los animales del bosque, que antes la evitaban, ahora se acercaban, y el viento, que solía ser su lamento, ahora susurraba historias de su fuerza. Su vínculo con Emiliano se profundizó con cada amanecer, con cada noche estrellada que compartían bajo el inmenso manto del cielo serrano. No era solo amor, era una fusión de destinos, una alianza ancestral que había sido escrita en las estrellas y en las rocas de la sierra desde tiempos inmemoriales. Ella no era una omega rota, era la reina de las cumbres, la guardiana de la manada del corazón de la montaña, la voz que la tierra escuchaba. Su risa, antes rara y contenida, ahora resonaba libre y plena, un sonido melodioso que se mezclaba con el aullido de los lobos y el susurro del viento entre los pinos. Había encontrado su propósito, su hogar, su familia, y en el proceso se había encontrado a sí misma. La vida en la sierra continuó, pero ya no era la misma. Un nuevo equilibrio se había establecido, una nueva era había comenzado. Sofía y Emiliano, unidos por un vínculo inquebrantable, gobernaban con sabiduría y justicia, protegiendo no solo a su manada, sino a la sierra entera, asegurando que su magia y su misterio perduraran por generaciones. Los susurros sobre la mujer solitaria y su maldición se habían desvanecido, reemplazados por leyendas sobre la omega reina que hablaba con la montaña, la que había salvado a la manada y traído la paz a las cumbres. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la soledad más profunda, el destino puede tejer hilos de luz inesperados, y que a veces, aquello que creemos nuestra mayor debilidad, es en realidad el origen de nuestra más grande fortaleza. Sofía, con el corazón pleno y el alma enraizada en la tierra, finalmente comprendió que su existencia no traía la muerte, sino la vida, la protección y el amor eterno. Había llegado a casa. ¿Te ha conmovido la historia de Sofía y la manada del corazón de la montaña? Si te apasionan los relatos que despiertan el alma y te transportan a mundos donde la magia y el destino se entrelazan, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte nuestras próximas creaciones, llenas de emoción, aventura y giros inesperados. Y si tú también tienes una historia que contar, un sueño que compartir, o simplemente quieres conectar con otros amantes de las buenas narraciones, ven y comparte tus pensamientos con nosotros.